Cuando una persona toma decisiones y decide actuar, también la persona asume, hace suyas las consecuencias de su actuar. Cuando uno actúa para el bien, las consecuencias son buenas. Buenas para la comunidad, buenas para uno. Cuando uno decide actuar mal, las consecuencias son malas. Malas para uno y malas también para la comunidad. Entonces, actos buenos tienen consecuencias buenas y actos malos tienen consecuencias malas. Esto lo hemos vivido cada uno de nosotros aquí en Pelillo Negro Llano. Y posiblemente también hemos vivido consecuencias malas de actos malos a nivel comunitario. Por ejemplo, miren, ahorita está empezando, ya autorizaron desde el día de hoy que empiece la propaganda política. Aunque algunos políticos ya han andado haciendo propaganda. Y nos damos cuenta que algunas veces nosotros hemos dado el voto equivocado. Y por dar el voto equivocado, las consecuencias de un municipio atrasado, de un país todo quebrado y todo mal y todo corrupto. Y el voto equivocado tiene consecuencias malas para el país. Y cuando hablamos del país, estamos hablando de nosotros. Esto es lo que la palabra de Dios trata de explicarnos hoy, hablando del pecado. Hablando del pecado como una equivocada decisión que uno toma. Porque cuando uno peca, ¿la culpa la tienen los demás o quién tiene la culpa? ¿Quién tiene la culpa cuando uno peca? Es que pequé porque me obligaron a pecar. A nadie lo obligan a pecar. Cuando uno peca es porque a uno se le da la gana de pecar y de obrar el mal. Pero no voy a echar la culpa a mi abuelita, no le voy a echar la culpa a mi mamá, a mi hermano o a mi papá. Cuando uno peca, uno decide pecar. Y las consecuencias también son malas. Dios había obrado grandes cosas para el pueblo de Israel, que estaba esclavo en Egipto, que estaba sufriendo mucho. Dios no quiere el sufrimiento del pueblo. Dios no quiere que haya malos gobernantes. Los malos gobernantes, ¿quién lo elige? ¿Lo elige Dios? ¿Quién lo elige? Ustedes mismos. Yo elijo al mal gobernante y después tengo que atenerme a las consecuencias malas de un país mal gobernado y corrupto. Miren, Dios había obrado en favor del pueblo sacándolo de la esclavitud de Egipto. Tenían que atravesar un desierto grande y luchar para llegar a la tierra prometida. Y cuando uno camina, ¿es descansado o es fatigoso? ¿Es descansado o es fatigoso?
fatigoso, y el desierto era fatigoso. Y el pueblo murmuró contra Dios. Los había sacado de la esclavitud de Egipto. Nos trajiste a este desierto a morir. Allá estábamos mejor en Egipto, pero no tenían libertad. Ya anteriormente se habían construido un ídolo, un toro de oro. Entregaron todas sus joyas, las fundieron. Este es tu Dios. Y mientras tanto, Moisés estaba en el monte recibiendo las tablas de la ley. Se les olvidó, se hicieron un ídolo para adorarlo y apartaron el corazón de Dios. Hoy que vemos que el pueblo murmura, que el pueblo se pone necio y que el pueblo no quiere esforzarse, no quiere fatigarse, y Dios los va a llevar a la tierra prometida. La consecuencia de todo esto es que hay una plaga de serpientes, de culebras, y empezaron las culebras, las serpientes a morder, y todo aquel que era mordido se moría. Entonces Dios, a través de la oración de Moisés, no obstante que el pueblo es duro de cabeza y duro de corazón, Dios está dispuesto siempre a perdonar. Y le ordena a Moisés que haga en un árbol una especie de cruz con leños y que construyan una serpiente de bronce. Y entonces todo aquel que mirara a la serpiente iba a ser sanado de la mordedura. Y ya estamos pensando ¿en qué? En Jesucristo, que será subido también a un árbol, al árbol de la cruz, y que ahí en el árbol de la cruz va a dar la vida por cada uno de nosotros, para el perdón de nuestros pecados y para nuestra salvación. Pero todo aquel que mire con fe la cruz, no es la serpiente. Se sanaban de la mordedura de serpiente. Nosotros nos sanamos por la conversión y el arrepentimiento y el perdón de los pecados, de la mordedura del pecado que nos lleva a la muerte verdadera. ¿Por qué? Dice San Pablo que la paga del pecado es la muerte. Dios no viene en Jesucristo para condenar. Dios ama al pecador, no ama el pecado. El pecado el Señor lo odia. ¿Por qué? Porque el pecado lleva a la muerte a la gente. Pero al que peca, Dios lo ama. Y porque lo ama, le da oportunidad para cambiar, arrepentirse y dejar el pecado. Este tiempo de Cuaresma que estamos viviendo para preparar la Pascua, la pasión, la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús, es tiempo de gracia, es tiempo de esperanza, es tiempo de alegría. ¿Por qué? Porque nosotros los pecadores somos sanados por el Señor si nos arrepentimos. Hace un ratito, las personas que se confesaron recibieron la misericordia y el perdón del Señor, porque Dios no quiere la muerte de nosotros pecadores, quiere vida. Y por eso nosotros hoy, en este tiempo, estamos renovando el bautismo. Pero para renovar el bautismo como el don de Dios, de ser hijos de Dios, de ser la casa del Espíritu Santo, de ser hermanos de Jesucristo, de ser herederos del cielo y de la vida eterna, tenemos que acercarnos al Señor, dejarnos amar,
arrepentirnos, convertirnos y ser amados, perdonados por el Señor. Oigan lo que dice el Evangelio: yo me voy y ustedes me buscarán, pero morirán en su pecado. Morir en el pecado es hacerse necio. Y el pecado es una terquedad, el pecado es una necedad. Y el Señor nos advierte de todo esto, ¿para qué? Para que nosotros nos convirtamos, para que nosotros cambiemos, para que nosotros también cambiados y viviendo en su amor y en la justicia, hagamos una comunidad mejor. Una comunidad donde haya buen trato entre ustedes, una comunidad donde haya unidad, una comunidad donde no haya pleito, una comunidad donde todos se traten como hermanos y vivan en paz. Y una comunidad que unida va a saber luchar por el desarrollo de la comunidad, porque una comunidad dividida prospera, avanza o no prospera. Más bien como el cangrejo, para atrás, va, ¿verdad? Pero cuando nos unimos, y nos unimos en la fe, nos unimos en la caridad, nos unimos en la lucha de la justicia, logramos hacer tanto. El Señor nos ama y nos da la fuerza. Nos advierte para no morir en el pecado. Y el Señor es nuestro perdón. Y cantábamos al inicio de la misa: sí me levantaré. Y levantarse quiere decir caer en la cuenta de que uno es pecador, arrepentirse y dejar atrás el pecado. Cambiar. Porque no se trata de decir solamente voy a tratar de ser mejor. De ser mejor es que si uno es injusto, puede ser más injusto todavía. Si uno es egoísta, puede ser más egoísta todavía. Si uno es chismoso, levantabolas, puede ser más mentiroso todavía. Y hay que dejar atrás todo aquello que daña al hermano y nos daña a nosotros. Por eso el Señor hoy nos ofrece su amor y misericordia. Y después de decir esto, termina el Evangelio diciendo que después de estas palabras, muchos creyeron en Él. Que después de la palabra que hemos proclamado aquí, muchos creamos en el Señor. Pero creer haciendo la voluntad de Dios. Porque no se trata de decir que uno cree, hay que mostrarlo con los hechos de la vida. Adelante pues, caminando y preparándonos bien en esta cuaresma para la muerte y la resurrección de Cristo. Morir al pecado y recibiendo la vida nueva en el Señor.